Buenos días. Hoy me ha tocado a mí seguir con el estudio bíblico que estamos haciendo todos los domingos en la congregación Comunidad Cristiana El Camino. Tema que estamos viendo, nuestra declaración de fe, en qué creemos nosotros en la congregación. Y estamos en el tema de la gracia. Ya llevamos varios meses estudiando la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que Dios nos dio a nosotros. Y hoy continuamos entonces estudiando, mirando la gracia de Dios, para poder entender un poquito de lo que vamos a estudiar ahora, de lo que vamos a repasar. Yo les voy a leer una parte de qué creemos, de lo que está escrito allí en nuestra declaración de fe. Dice en una parte de la declaración de fe lo siguiente: Dios en su misericordia infinita expresa su gracia para con toda persona. Invita a todo aquel que invoca el nombre del Señor a recibir la salvación en Cristo Jesús. La obra de la gracia en la vida de los redimidos es total, puesto que libra al creyente de todo dominio de Satanás, perdona sus pecados, transforma su carácter y posibilita su progreso hacia la madurez y santidad. Digámosle, esa es una parte de lo que creemos y eso es lo que vamos a ver hoy. Que Dios, la gracia de Dios es para todos. Un ejemplo que tengo yo hoy que me sucedió en estos días: yo estuve en una constructora y teníamos una reunión. En esa reunión no solamente estaba yo, había más personas, y al entrar a la sala, cuando uno entra, le dan a uno un souvenir. Le dan a uno un paquetico donde hay un gel, unos guantes, una mascarilla y como una toallita húmeda para las manos. Me pareció muy bonito y lo cogí. Yo tenía mi máscara y entonces lo puse al lado, digámosle, lo guardé. Yo dije, lo voy a conservar. Y la ingeniera que nos iba a hablar se me acerca y me dice: eso es para usarlo. Yo estaba preparando el tema de que vamos a hablar hoy y Dios me habló allí, y es como cuando Dios da la gracia. Dios, la gracia se la da a todos, ¿no es cierto? Y muchos de las personas Dios se la da, pero no abren ese regalo, no abren ese souvenir. Dios se la da a todos, pero hay muchos que no abrimos, o sea, no abren el souvenir. Y eso me tocó a mí. Entonces, lo que yo hice fue abrirlo y ponerme los guantes, echarme el gel, ¿no es cierto? Y ponerme, por cierto, muy bonita la mascarilla. ¿Para qué? Para poder entrar a donde íbamos a ir, a ver. Eso lo vamos a hablar hoy. Digámosle, yo tenía este ejemplo porque si la ingeniera no me hubiera dicho: oiga, miren, esto es para usarlo, ¿sí?, pues yo lo hubiera guardado y de pronto se me pasa, o sea, sí, se me olvida que tengo esas mascarillas y no lo uso. Y entonces quise traerles este ejemplo que me pasó a mí, y es porque la gracia de Dios es para todos. Pero muchas personas no abren su corazón para disfrutar de la gracia de Dios. Yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para que Dios, allí donde estamos nosotros, nos hable y veamos lo maravilloso que es la gracia de Dios para nosotros los seres humanos. Vamos a orar.
Amado Señor, yo te doy gracias por este momento maravilloso que tú nos regalas. Gracias porque estamos viendo, Señor, en qué creemos nosotros como comunidad. Te doy gracias, amado Dios, porque cada domingo podemos reunirnos y poder hablar, Señor, de lo que nosotros creemos a muchas personas. Y hoy, Padre, es maravilloso saber de que la gracia es para todos. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo, y permítanos, Señor, que podamos entender y hacer esta palabra viva en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo los invito a que vayamos entonces, hoy vamos a mirar Romanos, seguimos con Romanos, capítulo 10. Yo lo voy a leer del 8 al 15, pero me voy a referir mucho entre el 12 y el 14, ¿no es cierto? Vamos a estar concentrados allí, pero lo voy a leer para ver el contexto. Y allí en tu hogar lo podemos seguir estudiando y mirando la gracia del Señor. Dice en la Reina Valera la palabra del Señor así: ¿Más qué dice? Acerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquellos en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no fuere enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso dice la palabra de Dios en el capítulo 10, del 8 al 15. Aquí vemos varios estudios, varias reflexiones, pero lo que yo quiero enfatizar es en que Dios no hace acepción de personas. La gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es para el negrito, para el blanquito, para el japonés, para el chino, para todas las razas. No tiene distinción financiera. Para la mujer, para el hombre, para el niño, para el joven, para el anciano. Es para todos. Y lo vemos. Él dice que ni griego, ni judío, ¿no es cierto? Es maravilloso poder saber que Dios no hace acepción de personas. Dios es todopoderoso. Dios es maravilloso. Y cuando uno entiende que es para todos, todos seremos llamados delante de Dios. Pero hay unos que sucede lo que me pasó a mí, que la gracia está, nos dan ese regalo maravilloso, pero que a veces nosotros lo guardamos, o sea, no lo destapamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno va a un hotel, uno va a una parte donde dan esos souvenirs y uno lo coge, que es para usar, el champú, la crema, el champú que bota uno en el baño cuando hay tina y eso hace un poco de espuma y eso es para usarlo, y uno lo que hace es que lo guarda como recuerdo, y no quisiera que eso sucediera con la
con la gracia de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que es para todos. Pero algo maravilloso que uno ve acá es que es para todos, pero tenemos que hacer algo, que es que creer en el Señor, que nosotros tenemos que invocar el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que invocarán, que ellos invocarán la palabra de Dios. Porque no hay diferencia en los judíos ni griegos, pues el mismo del Señor de todos es rico para con todos los que invocan, dice en el versículo 12, invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Hay algo que hacer, invocar. Y yo me puse a mirar qué era invocar. Muchas personas creen que invocar es solamente hablar del Señor, pero invocar va más allá de hablar de Dios. Es creer en Dios, es creerle a Dios, alabarlo, glorificarlo, que Él sea el único Dios, porque muchas personas invocan a Dios, pero lo tienen como otro Dios. Aquí lo que se está refiriendo es que nosotros debemos de creerle, de seguirle, de amarle, de respetarle, de invocar el nombre del Señor. Y dice que cuando nosotros lo invocamos así, creyendo, leyendo la palabra de Dios, ¿no es cierto?, haciéndolo vida en nosotros, seremos ¿qué? Salvos. Seremos salvos. Pero hay que hacer algo, y es en fe. La gracia de Dios es en fe. Pero ¿en fe en qué? Porque muchos de nosotros tenemos fe, pero tenemos fe en algo que no es real, ¿no es cierto? Fe en nosotros, fe en el trabajo, fe en muchas circunstancias. Pero aquí Dios nos muestra que la fe es en Dios, ¿no es cierto?, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y es maravilloso saber de que Dios, a través de las tres personas, se nos revela. Él quiere que nosotros tengamos esa confianza en Él y que invoquemos ese nombre, que lo vivamos, que lo sintamos como personas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque ¿cómo llega la fe a nosotros? Pues la fe llega a través de Dios. Digámosle en Romanos 9, en Romanos 10:9 dice, y varios versículos llaman que invocar al Señor, o sea, Dios es el que nos produce la fe, Dios es el que da la fe, el que la hace. ¿Cómo? Mandando a su Hijo Jesucristo a que esté con nosotros. Eso lo hace Dios. Pero dice en Romanos 12:3, digo pues, porque la gracia que me es dada a cada uno cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que la fe, dice, la reparte Dios y se la da a cada uno. O sea, la fe viene de Dios, del Padre, ¿no es cierto? Pero también la palabra dice que Dios es el que perfecciona la fe. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, es el que perfecciona la fe. Y eso lo vemos en Hebreos 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nosotros debemos de tener la fe puesta en Cristo Jesús. Dios nos da la fe, pero la consume en Cristo Jesús. O sea, nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Maravilloso.
pero es para todos. Esa gracia es para todos. Y algo maravilloso. Vemos al Padre, vemos al Hijo y veamos la obra del Espíritu Santo en la fe. El Espíritu Santo es el elemento, el Espíritu Santo es la persona, ¿no es cierto?, que administra la fe en nosotros. Y lo vemos en Gálatas, donde dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, dominio propio. O sea, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la fe en Cristo Jesús. O sea que estamos viendo que la gracia es dada por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe. Y es para todos. Pero es para todo aquel que invoca el nombre de Dios. Y por eso yo quería leer todo el contexto de Romanos 10, del 8 a lo que leímos. Es porque hay algo que se nos olvida, y es también que hay un elemento humano, ¿no es cierto?, en la fe. No es que nosotros estamos en la Trinidad, no, sino que a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo le plació que nosotros intervengamos en esto. Y dice que si no invocamos nosotros, si nosotros no lo decimos, ¿no es cierto?, muchas personas no lo van a saber, y ellos dicen que nosotros lo debemos de hacer, dice la palabra de Dios. Así que la fe, dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo vemos en Romanos 10, 17. Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que nosotros leímos en el contexto, vemos que dice que hay unas preguntas, y esas preguntas empiezan en el 14, yo las voy a leer rápido. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si haber sido los que le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de lo que anuncian las buenas nuevas. Allí interviene nosotros en dos partes. Una, en creer, en invocar el nombre de Dios y poner la fe en Cristo Jesús y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a esa gracia maravillosa. Por eso yo les puse el ejemplo de la ingeniera de Colpatria, porque ella en la entrada me dieron un souvenir, pero yo lo que hice fue coger el souvenir y colocarlo y guardarlo en mi maletín. Pero alguien se me acercó y me dijo, hay que usarlo, es para usarlo. Y me lo dijo de una manera que es cierto, había que usarlo. Entonces lo que yo hice fue quitarme la máscara mía, ponerme la de la bonita máscara que me habían dado, echarme el gel, limpiarme las manos y colocarme los guantes y entrar al lugar a donde íbamos. Esa ingeniera me habló. Por eso aquí vemos que la gracia de Dios es para todos, pero hay que invocar el nombre de Dios. Y cuando invocamos el nombre de Dios, seremos salvos. Pero invocar el nombre de Dios no es solamente hablar de Dios, es ir a la palabra, mirar que la fe que nos da Dios es en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo es el que nos lleva
a tener gozo, paz, paciencia y poder entrar por esa puerta que Dios nos dio, que es su Hijo Jesucristo. Eso es gracia. Pero para que se pueda invocar, Dios quiere que nosotros hablemos de Él. Porque dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para recibir la gracia. Y de una vez que nosotros hayamos abierto nuestro corazón, porque Dios pone el querer como el hacer. Ahora, no es que nosotros, no, es que Dios pone el querer como el hacer. Lo que nosotros debemos de hacer es humillarnos delante de Dios, recibir ese regalo maravilloso de la gracia y entrar. Ser como esa ingeniera que me dijo: es para usarlo. Si esa ingeniera no me hubiera dicho a mí que era para usarlo, yo lo hubiera guardado como otros souvenirs que tengo y que nunca los usé y que a veces se pasan. Pero nosotros debemos hablar de Cristo. O sea que la pregunta de hoy es: ¿hemos hablado de Cristo en estos días a alguien? Esa es una pregunta maravillosa y me la he hecho yo. Sé que Dios coloca a las personas, yo lo sé, Él lo ha hecho, y cuando tú lo pides con sinceridad, cuando tú conoces en dónde estás congregándote, lo que estamos haciendo nosotros en la congregación Comunidad Cristiana El Camino, que estamos diciéndole a cada uno de los miembros en qué creemos, cuál es nuestra, en quién creemos nosotros, ¿no es cierto? Es para que lo veamos. Y si se dan cuenta, es palabra de Dios. Cuando a mí me preguntaban: bueno, ¿y usted, William, tú qué eres? ¿De dónde se congrega? Entonces yo lo que decía: no, pues yo me congrego en una iglesia en Cedritos, y ni la dirección me la conocía. Hoy en día lo que hemos hecho en la Comunidad Cristiana El Camino es que estamos estudiando nuestra fe, en qué creemos, en nuestra declaración de fe. Cuando a mí me preguntan: William, ¿tú en qué crees? Entonces yo le digo: en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en un Dios vivo, en un Dios que se hizo hombre. Esto está en nuestra declaración de fe, como yo lo acabé de leer al comienzo. Maravilloso. Yo lo invito, si nosotros no hemos entrado a leer nuestra declaración de fe, que la veamos. Al final de la declaración de fe, el último punto de la declaración de fe, hay un resumen maravilloso, que la verdad debemos de aprender. Ahí está el resumen en quién creemos, en ese Dios maravilloso que tenemos nosotros y que nos lleva a esta gracia maravillosa y poder estar estudiando la palabra de Dios. Yo sé que el tiempo es corto y quisiéramos hablar más temas. Yo sé que hay muchos más temas de la gracia de Dios, pero yo lo que quería decirles a ustedes hoy es que la gracia de Dios es para todos. La palabra de Dios lo dice, y eso es lo que quería que ustedes tuvieran hoy, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo, que es el Señor de todos. Es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Muchas personas no han invocado el nombre del Señor, porque muchos de nosotros no hablamos de esa gracia que Dios tiene para ellos, y como lo hicieron con nosotros. Por eso quería traerles esto y quería leer todo el contexto y decirles que la gracia es para todos, hermanos. No esperemos y no digamos que no hablo porque pues, el Señor ya nos tiene. No, es para todos. Y yo sé que hay personas que quieren escuchar de este regalo, de darles este regalo maravilloso, y para que lo abramos y lo usemos y lo vivamos.
Yo los invito, hermanos, a orar y para despedirnos y decirles que sigamos estudiando nuestra declaración de fe de la comunidad cristiana El Camino. Amado Señor, yo te doy gracias por este momento maravilloso que tú nos regalas hoy. Gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra, que tú nos dices, Señor, que tú eres para todos, que no hay decepción de personas, que tú amas a todas las personas, Señor, tú nos amas a nosotros y aún siendo nosotros pecadores, tú muriste por nosotros, Señor. Yo te doy gracias por ello. Pero, Señor, tu palabra dice que tenemos que invocar el nombre, que tenemos que hablar de ti, Señor. Danos esa fortaleza. Padre, qué hermosos son los pies de los que anuncian, Señor, la paz, los que anuncian las buenas nuevas de Cristo. Señor, úsanos a nosotros. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los invito para que el próximo domingo podamos estar en el estudio bíblico y poder ver otro pasaje más de Dios donde nos habla de su gracia maravillosa para todos los que invocan el nombre de Dios. Dios los bendiga.